Hola, ¿qué tal? Bueno, arranquemos de lleno con esto porque es fascinante. Toda la vida, ¿no? En la escuela nos enseñaron que la comunicación es una línea recontra recta y simple. O sea, alguien emite un mensaje, ese mensaje viaja por ahí y otra persona lo recibe. Emisor, mensaje, receptor. Y listo, fin de la historia. Pero, ¿y si te digo que este modelo que aprendimos de memoria está súper incompleto? Hoy vamos a desarmar esa idea lineal usando un texto que es literalmente una joya de los estudios culturales, Codificar y decodificar de Stuart Hall. Hall nos viene a proponer que la comunicación no es para nada una flecha que da en el blanco, sino más bien un circuito lleno de curvas, desvíos y a veces unos cortocircuitos tremendos. Bueno, la hoja de ruta para este análisis es súper clara. Vamos a pasar por 6 puntos. 1. La crítica al modelo lineal. 2. Cómo se construye el mensaje. 3. ¿Por qué el receptor no es pasivo? 4. Los códigos culturales y la ideología. 5. Las 3 formas de interpretar. Y cerramos con el punto 6, el sentido como relación. Empezamos entonces con el punto 1, la crítica al modelo lineal. Vamos a la base de todo esto. La primera gran ruptura de cabeza que nos plantea Hall. Tenemos que desaprender lo que ya sabíamos. Y la pregunta que cae de madura acá ¿es la comunicación un proceso realmente simple? Porque claro, la investigación tradicional nos quiso vender la idea de que sí, se enfocaba nada más que en el intercambio, como si te estuviera pasando un paquete de mano en mano. Pero Hall nos frena y nos dice, para un segundo, verlo así es dejar afuera lo más jugoso, que es cómo se relacionan los diferentes momentos de todo este proceso. Fíjate en esto. A la izquierda tenés el viejo modelo lineal, ese que ya podemos ir tachando. Y a la derecha, lo que propone Hall, una estructura compleja. No es una línea recta, para nada. Es una estructura que se produce y se sostiene articulando distintos momentos. Y ojo, están recontraconectados, pero son distintos entre sí. Cada momento tiene sus propias reglas, sus propias condiciones de existencia. No es todo lo mismo. Y acá lo ves graficado de una manera brillante. Este es el esquema original de Hall sobre el circuito televisivo, y si lo miras bien, ves cómo se bifurca. No hay una simple bajada de información desde arriba hacia abajo. Lo que tenemos es un programa de tele que funciona como un discurso significativo, y está estructurado por un montón de cosas, conocimientos, infraestructuras y las relaciones de producción. Pero ojo, de los dos lados, del que codifica, o sea, el que arma el mensaje, y del que decodifica, el que lo recibe en su casa. Para que todo este circuito realmente funcione, Hall nos marca 4 momentos que son clave: la producción, la circulación, el consumo y la reproducción. Lo más loco de esto es que si no hay un significado construido, olvídate, el mensaje directamente no se puede consumir. Y si ese significado no se lleva a la práctica, no tiene ningún efecto. Es un ciclo constante, pero, y esto es importantísimo, ningún momento te asegura al 100% lo que va a pasar en el siguiente. O sea, el circuito se te puede romper en cualquier parte. Pasamos al punto 2, la construcción del mensaje. Bueno, metámonos un poco más en la teoría pura. Si ya entendimos que el asunto no es una línea recta, la pregunta del millón es ¿de dónde sale el mensaje? Mira esta frase de Hall. Un hecho histórico no puede ser transmitido en bruto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la realidad, lo que pasa allá afuera en la calle, no entra por arte de magia por el lente de la cámara y sale por tu pantalla. Para que un evento se pueda comunicar, primero se tiene que convertir en un relato, en una historia. Se tiene que someter a todas las reglas del lenguaje audiovisual. Básicamente, se tiene que transformar en un discurso. Y a este proceso de transformar la realidad en un discurso lo llamamos codificación. Y te aviso que no tiene nada de neutral ni de inocente. Codificar es producir un mensaje usando toda la infraestructura técnica, obvio, pero también usando las rutinas históricas, el conocimiento de la institución y hasta las ideologías profesionales de los que producen, ponele un noticiero. Todo ese andamiaje que no vemos en la tele es lo que le da forma al mensaje muchísimo antes de que empiece a circular. Vamos al punto 3. El receptor no es pasivo. Traigamos un poco todo esto a la vida real, a lo cotidiano. Porque claro, del otro lado de esa pantalla estamos nosotros, la audiencia. Durante años se pensó que éramos literal como esponjas, ¿viste? Que absorbíamos toda la información sin decir ni mu. Pero Hall nos viene a decir que nada que ver. Y ahí entramos en la decodificación. Este es el momento exacto en que nosotros interpretamos el mensaje. El receptor no es un ente pasivo, está haciendo un relaburo de interpretación. Antes de que un mensaje te entretenga, te influya o te convenza de algo, primero te lo tenés que apropiar. Te tienes que encontrar un sentido. Volvamos un segundito a la teoría porque acá está el conflicto central de todo el texto. Tenemos la codificación por un lado, o sea, la intención al producir, y la decodificación por el otro, la interpretación final. Hall nos advierte algo clave. Los códigos de estas dos partes casi nunca son perfectamente simétricos. No hay una garantía automática. Lo que el productor quiso decir cuando armó el mensaje no te garantiza para nada cómo lo va a interpretar la gente en su casa. Y esta asimetría, este desfasaje, es lo que genera eso que todos conocemos como los famosos malentendidos.
Punto 4. Códigos culturales e ideología. Y esos malentendidos de los que hablábamos tienen muchísimo que ver con nuestra cultura. Porque, a ver, nosotros no interpretamos las cosas en el aire. Usamos los códigos de la sociedad en la que vivimos. Imagínate esto. Estás mirando una peli y aparece un perro gigante ladrando. Como bien dice Hall, ese perro en la tele puede ladrar todo lo que quiera, pero jamás te va a morder. Es una imagen en 2 dimensiones, no es la realidad. Pero, y acá está el truco, nuestros códigos visuales están tan, pero tan naturalizados desde que somos chicos que nuestro cerebro reconoce esa imagen artificial como si fuera algo supernatural. Creemos que es la realidad misma. Y ahí es donde la cosa se pone picante, porque esa supuesta naturalidad nos oculta que el mensaje fue construido por alguien. Para desarmar esto un poco más, Hall toma una idea de la lingüística y separa la denotación de la connotación. La denotación es el significado literal. Por ejemplo, un suéter sirve para abrigarte del frío, corta. Pero la connotación son todos esos significados asociados que le sumamos socialmente. Ese mismo suéter en una publicidad te puede significar llegó el invierno, estar a la moda o tener cierto estatus social. El punto brillante de Hall acá es que la ideología se mete y opera casi siempre en este nivel connotativo. Ahí es donde los significados son más resbaladizos y se conectan con los grandes mapas de la realidad social que manejamos. Punto 5. 3 formas de interpretar. Y así llegamos al corazón de este análisis. Si el significado no es fijo y los códigos cambian, ¿esto quiere decir que cada uno entiende lo que se le canta y es un caos total? No, tampoco la pavada. Hay un orden. Al identifica 3 grandes posiciones hipotéticas desde las cuales vos y yo decodificamos lo que vemos en los medios. 3 posturas: la dominante, la negociada y la oposicional. Y aclaremos algo importantísimo, que un mensaje tenga varios significados, lo que en teoría llamamos polisemia, no quiere decir que tenga infinitos significados. Siempre hay un orden cultural dominante que va a intentar imponerte su propia lectura del mundo. Veamos la primera, la posición dominante. Esto pasa cuando estás mirando el noticiero y recibís el mensaje completito y de forma directa, usando exactamente las mismas reglas con las que te lo mandaron. Si en la tele te dicen que una huelga es un problema de orden público y vos desde el sillón decís, sí, es verdad, estos manifestantes están arruinando la paz, listo. Estás operando al 100% dentro del código hegemónico. Es la comunicación perfectamente transparente con la que sueñan todos los productores. Pero siendo realistas, la gran mayoría de nosotros caemos en la segunda posición, la negociada. Imagínate a un laburante que escucha en la tele que hay que congelar los sueldos por el interés nacional para frenar la inflación. El tipo lo escucha y dice, bueno, sí, a nivel país tienen razón, la inflación nos está matando a todos. Acepta esa gran definición abstracta. Pero al día siguiente, en su propia fábrica, se suma un paro para pedir un aumento. ¿Por qué hace esto? Porque adapta ese mensaje gigante a su condición local, a su propio bolsillo. Hace una mezcla, acepta algunas cosas, pero resiste en otras. Y por último tenemos la posición oposicional. Acá el televidente entiende perfectamente lo que el programa le quiere vender. No es un tema de no entender el idioma. Entiende todo. Pero mira la pantalla y dice, no maestro, estás totalmente equivocado. Y ahí mismo reinterpreta todo el mensaje usando un marco de referencia completamente opuesto. Si el locutor habla de proteger los intereses nacionales, este espectador automáticamente lo decodifica como proteger los intereses de los ricos. Es el momento exacto donde la lucha política estalla directamente en el discurso. Y por último, el punto 6. El sentido como relación. Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. Es el momento perfecto para hacer una síntesis, ver la foto completa y quedarnos con lo más grosso que nos dejó Stuart Hall. Como dice la pantalla, la comunicación no es un proceso automático. Esa fantasía de agarrar información y transferirla de una cabeza a la otra de forma pura y transparente es literalmente una ilusión. Los mensajes no son cajitas cerradas con un único significado adentro. Todo lo contrario, son espacios de disputa. Son el resultado vivo de un proceso continuo de interpretación. En definitiva, el sentido se construye en la tensión, en ese tira y afloje constante entre las instituciones que producen la información y nosotros, el público, que la interpretamos desde nuestra propia realidad. Y sabiendo ahora que tenemos un rol tan pero tan activo que no somos unas simples esponjas, te dejo esta pregunta para que te quedes pensando. La próxima vez que estés frente a la pantalla del celu o de la compu, ¿desde qué posición vas a estar decodificando los mensajes que consumís todos los días? Nada, una locura para pensar. Gracias por sumarte a este análisis y nos vemos en la próxima.